Hola, hola, ¿cómo están? Soy Sara CC y bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad les hablaré un poco de cómo conseguí ingresar a San Marcos. Así que ponte cómodo y empecemos con esta aventura. Hablaré de 4 cosas fundamentales. El primero, cómo decidí estudiar en San Marcos y qué es lo que me motivó a hacerlo. Segundo, cómo fue mi preparación. Tercero, el proceso del examen de admisión. Y finalmente, cómo es que me enteré del ingreso. Así que empecemos. Desde segundo de secundaria ya hablaba que quería estudiar en San Marcos, pero desconocía de las dificultades, preparación y empeño que ésta requería para ingresar. Por ello lo tomaba a la ligera el estudio. Hasta que una experiencia en el 2016 marcó el hito de un antes y un después en mi vida. Cambió mi forma de pensar respecto al estudio. Fue un golpe que me dio las cachetadas necesarias para reaccionar. Sucede que cuando terminé tercero de media, en verano del 2016, mis padres decidieron mandarme a Lima para poder prepararme. Por ello me matricularon en Aduni. Este sería mi primer vacacional en el ciclo Veranito Integral. Cabe recalcar que este es como una pre para el ciclo anual, y en teoría para aquellos alumnos que terminaron el colegio y buscan prepararse para la universidad. Pero en la práctica, muchos como yo que siguen en el colegio, asisten a dicha academia. El primer día de clases lo recuerdo con una mezcla de sentimientos, sobre todo nostalgia y alegría. Aquella vez llegué media hora tarde, por ende me senté al último. Los primeros cursos que llevé fue física, biología y literatura, cursos que hasta entonces no lo había hecho en el colegio. Por eso desconocía de los temas. En física empezamos con vectores, y al ser una academia para egresados del colegio, mis compañeros respondían en coro a las preguntas, e incluso enfatizaban que eran fáciles. Intenté pensar en que no entendía porque había llegado tarde y perdí la introducción del tema. Hasta que el docente me preguntó por el proceso de un ejercicio. Todos voltearon a verme, me quedé callada, sin decir nada. Él señalaba que por lo menos diga algo para empezar, pero yo no entendía nada, ni veía lo que estaba escrito en la pizarra. Y luego tuvimos biología. Como estaba ahí desde un principio, me di cuenta que también mis compañeros respondían a todas sus preguntas. Y el problema entonces no era que llegué tarde, sino que ellos sí saben, conocían de los temas. Aquella vez fui al punto del profesor de biología. Sentía que solo a mí me preguntaba, pero yo no daba respuestas. Fueron tantas veces que la verdad me sentí humillada. No aguanté el enojo, la rabia que sentía inundaba mis sentimientos, que fui al baño y eché a llorar. Lloré de la impotencia, sentía que estaba perdida, ni siquiera sabía dónde estaba parada. Me estaba enfrentando a una realidad de personas que conocían varios temas. Al finalizar la clase, mi hermana y papá me esperaban en la puerta de la academia con una sonrisa de oreja a oreja. Imagino que ellos esperaban en mí un «Papá, hoy aprendí bastante, me fue muy bien en la academia». Pero cuando me preguntó «Hija, ¿cómo te fue?», simplemente me puse a llorar y lo abracé. Le dije que el estudio no era para mí, que no se preocupara, que voy a trabajar, me voy a dedicar a hacer negocios. Sentía que había fallado a mis padres porque el sueño de todo padre es ver a su hijo ser un profesional. Pero mi papá solo me abrazó, sonrió con una carcajada suave y exclamó: «Mami, este es tu primer día de clases y ya te rindes. No te preocupes, los frutos se verán dentro de 2 meses. Tranquila, y ahora dale con todo al estudio». Pues sí, sabias palabras de mi padre que evitó que cayera al vacío. Esos 2 cortos meses para mí se convirtió en la mejor etapa de mi vida, donde aprendí muchísimas cosas en un corto tiempo. Me bastaron 2 meses para aprender lo que no lo hice en 3 años. Y todo gracias al apoyo incondicional de mis padres y hermanos, sobre todo por la influencia de mi hermana. ¿Por qué?
¿Cómo logré eso? 1. Mis padres me obligaron a eliminar mi cuenta de Facebook. Al inicio estaba enojada con ellas porque cortaron el único medio por el que me podía contactar con mis amigos. Pero esa acción dio sus frutos. 2. Mi hermana se estaba preparando esas fechas. Yo seguía sus pasos, por ello mi rutina era el siguiente. Despertaba, desayunaba, clases en Aduni, almuerzo en San Marcos, repasar hasta las 6, 7 u 8 de la noche, regresábamos a casa, una cena ligera y de inmediato nos instalábamos para estudiar hasta las 11 o 12 de la noche. Sinceramente fue fructífero para mí, aunque sentía mucha presión por parte de ella. Esos 2 meses me bastó para entender o internalizar la idea de cómo debe ser la rutina de un estudiante que quiere postular a San Marcos. Bueno, se preguntarán, ¿pero por qué tanto así? ¿No tenían vida? Pasa que mi hermana se estaba preparando para medicina y ellos tienen una forma de ver diferente el estudio. Son más exigentes consigo mismos, estudian todos los temas, absolutamente todos. Pero ella era más apasionada con el estudio, profundizaba los temas y ese detalle quedó marcado en mí. Al regresar al colegio tuve un gran cambio en mí. Mi perspectiva cambió mucho, definí estudiar economía, sí o sí quería San Marcos, porque vi bastante competencia y me gustó ese ambiente. Yo quería formar parte de ellos. También encontré el gusto por la política. Como era 2016 y estábamos en campaña política para la presidencia del Perú, en la casa que vivía solo se hablaba de estudio y política. Ese ambiente formó en mí la persona que soy ahora. Mi nota en el colegio tuvo un gran cambio, mi participación era más activa y me interesaba más por la historia peruana. Sin duda fue un bonito año. Para quinto, 2017, regresé a la academia. Sin embargo, tuve el error de asistir al mismo ciclo. No aprendí más. No fue productivo como el ciclo anterior porque hacíamos los mismos temas, era el mismo examen. En fin, lo único que conseguí fue hacer vida social. Mi preparación. Llegó 2018, ya había terminado el colegio, mis padres dijeron que me relaje el verano de aquel año para empezar con todo en la academia en mi ciclo anual. Llegó marzo, asistí 3 días después y empezó la mejor etapa de mi vida hasta el momento en temas educativos. El primer día de clases tuve una experiencia curiosa. Me senté delante de una persona a la hora del almuerzo. Esta persona estaba hablando con sus padres, suplicando que le den una oportunidad más para postular a San Marcos, que sí lo iba a lograr, que solamente confiaran en ella. Pero al parecer no tuvo respuestas, que echó a llorar y se retiró del salón. Esa experiencia me puso a pensar en ¿cuánto tiempo mis padres me darán para ingresar a San Marcos? Eso me llevó a una reflexión profunda que me motivó a estudiar mucho más. El sábado de aquella semana tuve mi examen de entrada, que la verdad me fue terrible. Recuerdo haber sacado un 0,4 y mis compañeros de al lado estaban felices porque obtuvieron un 12, 0,9, 10 o 14. Esas 2 experiencias en una misma semana fueron el motor para que yo entregara mi 100% a la hora de prepararme. Por ello, el primer mes creé una rutina de clases, almuerzo, regresar a casa estudiando en el carro. En un inicio me daba vergüenza hacerlo porque las personas me veían un poco extraño, pero ya después me dejó de importar. Estudiaba en el carro de manera permanente y hablaba sola. En el transcurso, el calor y el tiempo que me demandaba llegar a casa hacía que yo llegara muy cansada, fatigada, con mucho sueño. Por ello me dormía 1 o 2 horas. Pero al despertar, estudiaba con todo. Hasta que me di cuenta que esas 2 horas
pudieron ser productivas para mí. Por lo tanto, tomé la decisión de quedarme en la biblioteca hasta las 5:30 o 6 de la tarde. Pasaron los días, semanas, hasta que decidí ir a un aula de asesorías. Desde que pisé aquella aula, yo no volví a la biblioteca. Ya no me quedaba hasta las 5:30, sino fui ampliando más hasta quedarme hasta las 8:30 o a veces 9 de la noche. Mi relación con mis amigos era del tipo: de día te conozco, pero de tarde no. Por dos sencillas razones. La primera, más que evidente, que te quita un montón de tiempo. Y la segunda, porque si yo empezaba a hablar, no dejaba de hacerlo por largas horas, ya sea con un docente o compañeros. Por ello prefería estar y estudiar sola. Hablemos de los exámenes. Pues en Aduni se da exámenes todos los sábados y este sirve para hacer las remociones, que consiste en cambiar de salones a los alumnos según su ponderado. Desde mi segundo examen oscilaba entre los puestos de 30 y 20. Me presentaba para Derecho porque ahí había más competencia. Se presentaban más de 1000 y podía calificar, podía ver cómo rendía en comparación de muchos más estudiantes. Ese mérito hizo que siempre esté en el primer salón donde había competencia y adrenalina por estudiar más. Estos exámenes semanales hizo que encuentre la estrategia perfecta para sacarle provecho al tiempo. Aunque en un inicio lo hacía ordenado, empezando por RV, RM, matemática, lenguaje. Esto hizo que me faltara tiempo, hasta que un día, emocionada por las preguntas de filosofía, empecé por ello y retrocedí. Aquella vez tuve una nota muy buena, ya que había optimizado muy bien mi tiempo, ocupando así entre el puesto 12 o 10, no recuerdo. Desde aquel día no cambié ese método, el cual era empezar por filosofía, cívica, economía, geografía, historia universal del Perú, psicología, literatura, lenguaje, y de ahí me pasaba a RM. Aritmética, álgebra, geometría y trigo. Después de hacer matemáticas, recién me iba a RV, porque sentía que era un curso que me demandaba bastante tiempo. Ella, si terminaba RV, me sobraba tiempo, recién revisaba las preguntas de física, química y biología. En la academia me iba genial hasta que empecé a retrasarme en biología. Ahí viene mi consejo: no postergues un tema. Si hoy te toca estudiar la respiración celular, hazlo. No digas que mejor mañana lo hago y hoy me dedico un poquito más a historia. Porque tienes que plantearte tu horario y cumplirlas. Porque si te retrasas y postergas un tema, probablemente te compliques mucho al punto de dejar el curso. Y eso es lo que menos se quiere. En fin. Al cuarto mes dejé biología, al sexto física y séptimo química. O sea, no es que no los estudiaba, sino que ya había perdido la hilación. Solo resolvía las que podía o las que consistía en reemplazar fórmulas o eran temas a grandes rasgos. Aunque tuve amigos que intentaron ponerme al día, pero sinceramente era caso perdido. Por ello los profesores me recomendaban estudiar las fijas. Cuando se acercó septiembre, mes del examen de admisión, mis papás me dijeron que pruebe y vea cómo me está yendo. Pero por sugerencia de mi hermana y profesor, no postulé. Por la idea de, te falta un curso, hay temas que aún no has hecho, mejor preséntate en marzo que ingresas con seguridad. Les hice caso, pero cuando resolví el examen en casa, respondí la mayoría, incluso el curso que aún no había hecho. Pero no había tiempos para lamentos, al contrario, me llenó de expectativas y ánimos para el mes de marzo. Pero aquí tengo una autocrítica, ya que es diferente resolver un examen en tu casa que en la misma universidad, porque la presión y las emociones son diferentes en ambos casos. Mi anual lo terminé con buen ponderado, pero me faltaba un poco más de historia, lenguaje, literatura y psicología. Bueno, qué decir de física, química y biología.
Lo demás era mi fuerte y me defendía muy bien. Por lo tanto, en el repaso del verano del 2019, le di con todo a los cursos que les había mencionado. Intenté rescatar a química, física, biología, pero era un caso perdido.